Hola a todos, bienvenidos una vez más a Destripando la Medicina. En este caso vamos a hablar de ciclo celular, la primera parte de 3 videos. El segundo video va a tratar de mitosis y el tercer video de meiosis, pero en este caso vamos a hablar de ciclo celular, meramente de ciclo celular. Voy a dar una pequeña introducción, vamos a decir los objetivos que van a tener los 3 videos y vamos a empezar con la explicación, ¿ok? Perfecto. Los objetivos que yo tengo en mente para enseñarles a ustedes son los siguientes. Vamos a tratar de comprender el ciclo celular como un proceso dinámico controlado por una compleja red de proteínas que van a promover la división celular o la van a detener, ¿ok? Van a detener la división celular o el ciclo celular. El segundo objetivo que vamos a tener también es saber identificar los pasos de la mitosis para la división de las células somáticas y comprender su significado biológico, ¿ok? También vamos a entender la meiosis como un proceso mediante el cual va a suceder la maduración nuclear de los gametos y vamos a conocer también su significado biológico. El cuarto objetivo que vamos a tener va a ser analizar por qué el entrecruzamiento entre cromátides y la segregación de los cromosomas o cromátides durante la metafase son los eventos más importantes de la meiosis. Y como quinto objetivo y final vamos a tener la forma de correlacionar la importancia de las fallas en la progresión de la meiosis con los defectos cromosómicos de los gametos y su significado en la clínica. Vamos a entender cómo todas las fallas de la meiosis afectan desde un punto de vista clínico, ¿ok? Perfecto. Ahora, la introducción a toda esta trilogía de videos es simple. Vamos a tener en cuenta que, de acuerdo con el tercer enunciado de la teoría celular, nos dice que las células siempre se originan de células que ya existen o preexistentes, ¿ok? A través de un proceso denominado división celular, que en este caso puede ser mitosis o meiosis. En caso de la mitosis va a ser el cual la célula original o preexistente va a transmitir una copia exacta de su información genética a sus células descendientes o células hijas, ¿ok? Que a su vez van a formar parte de la siguiente generación de células y van a seguir con el ciclo, ¿eh? Y lo anterior sucede a través de un proceso cíclico que nosotros vamos a llamarlo ciclo celular, ¿ok? La mitosis es parte de un ciclo llamado ciclo celular, en el que la célula se va a dividir, va a crecer y va a volver a dividirse, ¿ok? Así que eso sería como una explicación que la mitosis es parte de un ciclo llamado ciclo celular. Y después vamos a tener otro proceso que se llama meiosis, que también es parte del ciclo celular, pero de otro tipo de células. Como dice acá, la división de las células también es la base para la reproducción de los organismos a través de la formación de los gametos mediante otro tipo de división llamado meiosis. Y ustedes me van a decir, ¿qué tipo de células hay? Bueno, yo les voy a responder que vamos a tener dos tipos de líneas, la línea somática y la línea germinal, o células germinales y células somáticas. Muy bien, miren. Las células somáticas son las que nos van a formar células del esqueleto, células de los músculos, células de la sangre, células de órganos y tejidos, neuronas, células del tejido adiposo o grasas y células madre. Y todas las demás células que se encuentran en nuestro cuerpo, exceptuando las células de la línea germinal o células germinales, que van a ser las que se encuentren en las gónadas masculinas y femeninas respectivamente, los espermatozoides dentro de los túbulos seminíferos y los óvulos, o mejor dicho ovocitos secundarios, que son expulsados del ovario y van a esperar ser fertilizados por un espermatozoide, ¿ok?
Esas son las dos tipos de líneas, la línea somática y la línea germinal, que es, en el caso del ser humano cuenta con estas dos líneas, ¿ok? ¿Y cuáles son las diferencias entre estas dos líneas de células somáticas y germinales? Bueno, acuérdense que soma siempre viene de células del cuerpo, ¿ok? Y germinales son células que, la misma palabra te lo dice, de germinar, de hacer crecer algo, ¿ok? Las germinales, ustedes siempre acuérdense que son espermatozoides y ovocitos secundarios o óvulos. Y las somáticas de soma de cuerpo son el resto de células, que se pueden ser del esqueleto, de los músculos, sanguíneas o células madre, grasas, neuronas, etc. Como dice acá, células somáticas van a conformar tejidos y órganos. Siempre se van a dividir por mitosis, o generalmente, usualmente se dividen por mitosis, y contienen un conjunto diploide de cromosomas. Después en el video de mitosis les voy a explicar el tema de los conjuntos diploides y en el caso de meiosis haploides, ¿ok? Pero quiero que se queden con que contienen un conjunto diploide de cromosomas las células somáticas, ¿ok? No están involucradas en la reproducción sexual, o sea que no son parte de la línea germinal. No van a transmitir información genética a la descendencia, porque recuerden que las células somáticas van a copiar su ADN y lo van a dar tal cual a sus dos células hijas. No va a haber variabilidad genética, para que se entienda. Y los ejemplos, como dije, pueden ser células de la piel, musculares, nerviosas, etc. Y después vamos a tener las células germinales, que son de la línea germinal, que pueden ser o espermatozoides o ovocitos secundarios o óvulos, que es lo mismo. En realidad, ovocito secundario es el resultado de la ovulación del ovario, y el óvulo vendría siendo ya la unión entre el espermatozoide y el ovocito secundario, ¿ok? Que quede claro esa definición. Pero en este caso yo les voy a decir ovocito secundario para que no se confundan. Bueno, las células germinales van a estar siempre destinadas, o usualmente, generalmente, al tema de la reproducción sexual. A que el ser humano tenga, gracias a la copulación, tenga descendencia, o sea, hijos. O sea, porque los espermatozoides van a dar carga genética del padre y el ovocito secundario va a dar la carga genética de la madre, porque los ovocitos secundarios van a tener 23 cromosomas, ¿ok? O 23 cromátides. Me gusta decir 23 cromosomas. No va a ser 23 pares porque son células haploides, o sea que solamente tienen 23 cromosomas. Y los espermatozoides lo mismo, van a tener 23 cromosomas, pero del padre. El óvulo va a tener 23 cromosomas de la madre y el espermatozoide 23 del papá, ¿ok? Que después en la unión, en la fertilización, esos 23 cromosomas del papá se juntan con los de la mamá y van a formar 23 pares, o sea, lo que vendría siendo una célula diploide de cromosomas, ¿ok? Los cuales van a ser 44 cromosomas, ¿cómo se dice esto? Van a ser 44 autosomas y 2 heterocromosomas o cromosomas sexuales, los que le van a dar el sexo al bebé, ¿ok? XX para que sea una mujer y XY en caso de que el bebé sea un varón o el embrión, mejor dicho, feto, ¿ok? Bien, perfecto. Por si no se entendió, después en mitosis lo voy a volver a explicar más detalladamente, pero quiero que se queden con esa definición fácil que acabo de dar. Y bueno, continuamos. Se van a encontrar dentro de los órganos reproductores, en caso de los espermatozoides, dentro de los tubos seminíferos del testículo, y en caso de los ovocitos secundarios, dentro de los folículos secundarios del ovario. Van a dividirse las células germinales por meiosis, un proceso llamado meiosis, produciendo células sexuales haploides, o sea, con 23 cromosomas.
Puede ser del padre o puede ser de la madre, dependiendo. Diseñadas para fusionarse durante la fertilización y van a transmitir la información genética a la descendencia. Recuerden, en las somáticas no se transmite información genética a la descendencia porque acuérdense que una célula germinal, una célula somática, perdón, busca parecerse a las demás, ¿ok? No busca variar, busca parecerse a sus demás células hermanas. En caso de las germinales no. En este caso buscan variar, la variabilidad genética, ¿ok? Buscan que haya variabilidad genética siempre, las germinales. Y no contribuyen a la formación de tejidos u órganos en el individuo adulto. Perfecto. Eso es como diferencias e introducción general del tema de ciclo celular, mitosis y meiosis. Perfecto. Ahora, ciclo celular, propiamente dicho. Perfecto. Miren acá. Bien. ¿Qué entendemos por ciclo celular? ¿Qué es un ciclo celular? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el ciclo celular, a ver, los voy a poner acá, es... El ciclo celular ustedes tienen que tener en cuenta que es una secuencia de sucesos, es una secuencia de sucesos que conducen a las células a crecer y a proliferar, que hace que las células proliferen y crezcan. ¿Ok? Es una secuencia de sucesos que hace que las células proliferen y crezcan, ¿ok? Se encuentra este ciclo regulado para evitar que las células proliferen de manera descontrolada y que aquellas que tienen ADN dañado no se sigan dividiendo, ¿ok? Este ciclo que ven acá, estas flechitas en azul con letras amarillas, está regulado por proteínas, ¿ok? Para evitar que las células proliferen de una manera descontrolada y que el ADN dañado, en caso de que haya, no se siga dividiendo, no se siga replicando, ¿ok? Para evitar posibles cánceres o anomalías dentro de las células, ¿ok? Bien, entonces, resumiendo, el ciclo celular es una secuencia de sucesos, que conducen a las células a crecer y a proliferar. Va a estar regulado por proteínas, por complejos de proteínas, que van a servir para que el ADN, en caso que esté dañado, no se siga dividiendo o replicando y que las células que se controlen a sí mismas no proliferen de manera descontrolada, ¿ok? Eso es el concepto de ciclo celular, en resumen. Así que tenemos que decir que el ciclo celular comprende una serie de eventos moleculares. A ver, el ciclo celular, todo esto va a comprender eventos que son moleculares, pueden ser también morfológicos, también pueden ser funcionales, ¿ok? Así que el ciclo celular comprende una serie de eventos, ¿ok? Que son moleculares, morfológicos y funcionales. Que están todos estos perfectamente están perfectamente orquestados, ¿ok? Y van a culminar con la división de la célula. Son eventos moleculares, morfológicos, funcionales que están perfectamente orquestados y culminan con la división de la célula, ¿ok? Perfecto. La duración promedio de este ciclo va a ser de 16 a 24 horas, ¿ok? La duración promedio de este proceso
es de aproximadamente 24, de 16 a 24. Que el proceso empiece hasta donde termina y después vuelve a empezar y vuelve a terminar. Así durante 16 o 24 horas, cada uno. ¿Ok? Bien. Y va a constar de dos periodos bien caracterizados, los cuales son, en caso de que sean células somáticas, va a ser interfase y mitosis. Y en caso de que sea células de la línea germinal, van a ser interfase y meiosis. ¿Ok? Bien, les aclaro acá, usando el dibujo. Acá voy a dibujar esto, así y acá. Bien, esto es M de, puede ser mitosis, esta M de acá, o puede ser meiosis, depende. Depende si es una célula germinal o si es una célula de la línea somática. Y todo esto, G1, S, G2, vendría siendo la interfase. O sea, entre fases quiere decir eso. Hay una fase llamada G1, hay una fase llamada S y hay una fase llamada G2. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Bien. Perfecto. Ahora, si se trata de células somáticas, va a ser interfase y mitosis, vuelvo a reiterar. Y si son de las células germinales, va a ser interfase y meiosis. ¿Ok? Bien, ahora, con base en el periodo en el que se duplica el material genético, vamos a decir que la interfase se divide en tres grupos. Acuérdense que la interfase, a ver, lo voy a hacer así. Acuérdense que la interfase estaba comprendida entre G1, S y G2, ¿ok? Ahora, vuelvo a reiterar, con base en el periodo en el que se duplica el material genético, la interfase se va a dividir en tres fases, como dije. En la primera fase, que es la G1, en la segunda fase, que es la S, y en la tercera fase, que es G2, ¿ok? G1, ¿qué significa G1? En la fase G1, en esta que ven acá, va a haber un crecimiento inicial, ¿ok? Va a haber síntesis de proteínas, va a haber síntesis de ARN, va a crecer la célula de tamaño, ¿ok? Eso pasa en G1, hay un crecimiento inicial, empieza la célula a crecer de a poquito. Ahora, en S, cuando termina la célula de crecer, de sintetizar todas las proteínas necesarias para para pasar de ciclo, vamos a encontrarnos con el ciclo en la fase S. ¿Cómo sabemos que está en fase S la célula? Porque está replicando, está sintetizando su ADN, ¿ok? Está duplicando su ADN. Acá todavía no lo duplicó, acá estaba creciendo, estaba preparándose para la duplicación, estaba preparando el terreno dentro de sí misma. Acá ya sí, acá dice, ya estoy preparada, ya estoy grande, gordita, ya puedo duplicar mi ADN porque sé que va a entrar dentro de mi núcleo, así que lo duplico, ¿ok? En ese hay duplicación de ADN. Termino de duplicar todo el ADN de los 23 cromosomas, de los 23 pares de cromosomas, los dupliqué y pasé a ser una célula con su ADN duplicado. Ahora paso a G2, mejor dicho, que es un crecimiento final y es la preparación de el aparato mitótico, que es el que va a preparar a la célula para empezar a dividirse y formar dos células hijas. En G2, entonces, hay crecimiento final y preparación del aparato mitótico, para que quede claro. Volvemos a reiterar todo. G1, crecimiento y síntesis de proteínas y ARN. Termina de crecer la célula, sintetizar su proteína y el ARN, entra a fase S, donde empieza a duplicar su ADN, que no es lo mismo que ARN, es otra cosa, es otra cadena, otro tipo de cadena. El ARN es una cadena simple, el ADN es una cadena doble. Así que termina de sintetizar su ADN
Y entra G2 donde ya termina de crecer finalmente y prepara por así decirlo, su cuerpo, su estructura para la división mitótica o de meiosis, dependiendo qué célula sea, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a aclarar una cosa. Vamos a dejar esto acá. Acuérdense que esto es mitosis y todo el resto es interfase. Vamos a aclarar una cosa. No todas las células son cíclicas, no todas siguen el ciclo celular. Hay células que no siguen el ciclo celular. Eso como una aclaración. Al inicio del desarrollo embrionario, la proliferación es uno de los procesos básicos dominantes. Y conforme avanza la embriogénesis, las células que están en G1 pueden abandonar paulativamente el ciclo celular, desviándose a una fase llamada fase G0. ¿Ok? Llamada fase G0. En la que se encienden otros tipos de programas genéticos que determinan la diferenciación de células y tejidos para que inicie la morfogénesis. O sea, se sale de este ciclo y se diferencia en otro tipo de célula, que ahora lo voy a explicar. Pero eso no significa que la división celular concluya cuando termina de formarse un organismo. Por el contrario, gente, el proceso continúa a través de toda la vida, ¿ok? Quiero que se entienda eso. El proceso siempre va a continuar, ¿ok? Se estima que un individuo adulto, hay más de 25 millones de células dividiéndose por segundo para reemplazar a las que se van muriendo, ¿ok? Ese es un dato muy importante. En un individuo adulto se estima que hay más de 25 millones de células que se dividen cada segundo para reemplazar a las que se van muriendo. Bien, en resumen de todo lo que dije, hay células que normalmente tienen un nivel elevado de actividad mitótica, por lo que permanentemente se están dividiendo, están ejerciendo el ciclo es continuo, como las células hematopoyéticas. Una tarea para ustedes es buscar qué es una célula hematopoyética, ¿ok? También van a existir células que normalmente no se van a dividir y solo entran en mitosis cuando reciben un estímulo, o sea, se quedan en pausa, por así decirlo, quedan en la fase, entran en G1, crecen, sintetizan proteínas y ARN y se salen del ciclo hacia afuera, o sea, pausan su ciclo y no sintetizan ADN, o sea, se quedan acá, se quedan en G0 y necesitan un estímulo externo para volver a entrar al ciclo y empezar a sintetizar ADN. Sintetiza el ADN, entra G2 donde se prepara para la división, es el crecimiento final y después sí entra mitosis. Pero hay células que, como dije, esperan un estímulo para volver a entrar al ciclo y dividirse, como por ejemplo los hepatocitos, que son células del hígado, ¿ok? Del órgano llamado hígado. Pero también hay otras células altamente especializadas que una vez que abandonan G1 y se entrometen a G0, se meten a G0, se quedan que una vez se diferencian, abandonan definitivamente el ciclo celular y no se vuelven a dividir. O sea, crecen, sintetizan proteínas, ARN y se salen a G0 y se quedan en pausa. O sea, porque ya están especializadas. Por ejemplo, las neuronas. Por eso nosotros tenemos, los seres humanos, un número contado de neuronas aproximadamente. Así que cuando se te muere una neurona es muy complicado que se vuelvan a proliferar, a dividirse, porque quedan en un estadio G0. ¿Ok?
Hay algunas partes del cerebro que sí, que se pueden reconstruir. Hay neuronas que sí se dividen, pero son zonas específicas del cerebro que no voy a entrar en detalle porque no es materia para saber ahora mismo. Así que voy a hablarles ahora de muy por encima de la regulación de este ciclo, más específicamente de la regulación del ciclo en el sentido de proteínas, ¿ok? Porque son proteínas las que regulan el ciclo. Recuerden que yo les dije que el ciclo estaba regulado por proteínas que evitan que la célula prolifere de manera descontrolada y que aquellas que tengan ADN dañado no se sigan dividiendo y entren en apoptosis, o sea que se mueran, se suiciden, por así decirlo, entre comillas, automáticamente ellas mismas. Así que bueno, vamos a hablar de las proteínas llamadas complejos CDK y complejo ciclina, ¿ok? ¿Qué son el complejo, en este caso CDK ciclina? Estos complejos de proteínas van a regular las diferentes fases del ciclo celular, la G1, la S, la G2. Las van a estar regulando, ¿ok? Va a existir un factor llamado factor promotor de la mitosis, en inglés llamado MPF, que significa Mitosis Promoting Factor. Lo voy a escribir acá. Mitosis. Uy, esperen que está muy grande esto. Lo voy a escribir. Es mitosis. A ver, espérense. Mitosis. Promoting. Sería promoting. Factor. Eso significa MPF. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver el MPF con la CD4, con la CD, con el complejo CDK ciclina? Vamos a decir que es responsable de que las células entren en mitosis, ¿ok? Este factor MPF hace que las células entren a mitosis, ¿ok? Este factor va a constar de dos proteínas, la CDK1 y la ciclina B, que la están viendo acá. CDK1 y ciclina B. Entra acá y hace que de G0, después de terminar de prepararse, ¡pum!, entra a mitosis. Se empiece a dividir la célula, ¿ok? Eso es lo que hace el factor promotor de mitosis, MPF. ¿Ok? Eso es por encima del complejo CDK ciclina. Ahora, los demás, CDK4 o 6 o ciclina D o CDK2 ciclina E, no lo voy a mencionar porque yo no lo considero importante, pero después si quieren puedo hacer un video explicando a profundidad estos factores, pero yo quería que ustedes se queden en claro para qué servía en general estos factores, ¿ok? El más importante es el CDK1, ciclina B, porque va a servir para que la célula salga de interfase y entre a mitosis. Que esto en conjunto se llama factor promotor de mitosis, ¿ok? MPF. Esto es el MPF. El MPF es el responsable de que la célula entre en mitosis. Este factor va a constar de las dos proteínas, como dije, CDK1 y ciclina B. Perfecto. Ahora, estamos viendo acá líneas rojas que atraviesan las diferentes interfaces, inclusive la mitosis. ¿Qué son estas líneas rojas? Son otro tipo de complejos que se van a encargar, en resumen, de controlar. Por eso se llaman puntos de control. Son como guardados
¿eh? Vieron en los juegos que hay checkpoints o puntos de guardado. Bueno, esto es algo parecido, ¿ok? Además de los complejos CD-ciclina, van a existir los puntos de control, gente, que van a servir para vigilar al ADN. O sea, van a vigilar a este chamo de acá, llamado ADN. Van a vigilarlo. Van a encargarse de que no esté dañado. Van a encargarse de que en ciertos procesos críticos se realicen de manera correcta. Como por ejemplo la replicación de ADN. ¿Ok? O la alineación de los cromosomas dentro de la mitosis. ¿Ok? Va a controlar prácticamente los puntos de control van a encargarse del ADN. ¿Y cómo lo hace? Constándose o aplicándose a sí mismo proteínas intrínsecas. Por ejemplo, la sinasa. La sinasa, que es una proteína. Y factores de transcripción, cuya función es regulada por factores de crecimiento externos, ¿ok? Que van a regular a la sinasa y a los factores de transcripción. Bien, eso sería todo por ahora. Puedo hacer en un próximo video complejos CD-ciclina y puntos de control, los 4 a profundidad, pero yo quiero que se queden con eso de ciclo celular. En un próximo video voy a estar haciendo la explicación del proceso mitosis. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia, ayuda o recomendación lo pueden hacer en los comentarios. Y hasta la próxima, gente.